El tema de la semana es la envidia. Un fenómeno paramosférico, no, sentimiento de admiración exacerbado, exagerado, en el que la persona siente algo negativo, producto de su admiración desmesurada sobre alguien en particular. Para ti que envidias es un síntoma del poco amor que te tienes a ti mismo, a ti misma, y producto también del hecho de que se te hace extraordinariamente difícil concentrarte en ti, cometiendo el error de concentrarte en otra persona. Que al no concentrarte en ti, primeramente al no quererte, al no encontrar momentos para decir, creo que es justo y necesario de que yo me siente y exponga cuáles son para mí mis virtudes y mis defectos. Mis virtudes son estas, y te aseguro que tus virtudes siempre van a ser más largas que tus defectos. Los defectos, aunque sean pocos, te descuentan bastante. Una vez termines haciendo esa lista, vas a poder entenderte a ti mismo, a ti misma, mucho mejor. Y por ende, por consiguiente, como resultado, te vas a querer. Porque lo que va a ocurrir es que al tú saber tus virtudes, cuando la gente te halague, simplemente te vas a sentir agradecido, agradecida, pero te da lo mismo que te digan que no, o que sí, o lo que sea. Me siento agradecido, pero no necesito del halago para entender eso acerca de mí. En cuanto a los defectos, regularmente son pocos. Pesan mucho más que las virtudes porque te pausan, son como paredes, trabas que tú mismo, tú misma te pones enfrente de ti. Pero cuando las personas vienen y te dicen tus defectos, sea de una manera constructiva o simplemente lo hacen para hacerte sentir mal, te va a valer. Porque realmente sabes tus defectos y no es necesario que nadie te lo diga porque ya los conoces y estás trabajando en ellos. Cuando eres sincero con ti mismo, contigo misma, y te miras en el espejo interno, como le llamo yo, obviamente no tienes que enseñársela a nadie, ni las cosas buenas ni las malas. Te das cuenta de en qué debes de concentrarte para quitar esas trabas, quitar esas paredes y hacer que tus virtudes, que son mucho más, brillen y su brillo pase esas trabas y esas paredes, ilumine tu vida. Wow. Nice. Una vez has escrito todas tus virtudes, bastas que son, todos tus defectos, debes de concentrarte en hacer una lista de las cosas que quieres lograr. Tus sueños. Tus sueños. ¡Ay, quiero ser súper famosa! Puede ser algo tan sencillo como levantarte temprano esta semana y llegar temprano a tu trabajo. Empiezas por algo pequeño, lo logras y eso te motiva. ¡Yes! Y así sucesivamente. Estamos hablando de la envidia. Sucede a ser y viene a ser cierto que cuando una persona se concentra en sí misma, determinando sus virtudes y sus defectos, y luego concentrándose en sus metas, se olvida de todo el mundo. Se olvida de quién tiene, quién no tiene, por qué lo tiene, cómo lo consiguió. Y se concentra en sí mismo y en mejorarse a sí mismo. ¿Y qué sucede? Ya dejas de envidiar. Y te conviertes en el envidiado. El envidiado muchas veces hace una de dos cosas. Número uno, sufre que lo envidien. No lo sufras. ¿Por qué debes sentirte tú mal? Porque los demás te envidian, te tiran, te calcomen, te ruyen por mirar. No debes sufrirlo, no debes sentirte mal por eso.
tú estás haciendo lo que todo el mundo debería de estar haciendo en primer lugar, concentrándose en sí mismo sin hacerle daño a nadie y progresando, porque la vida es extraordinariamente corta y nadie va a hacer las cosas por ti. Número 2. Hay personas que les gusta, les fascina ser envidiados o envidiadas. No te ayuda para nada. Porque quizás sí te estás concentrando, sabes cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, te concentras en lo que quieres, pero entonces lo haces todo con el simple y único objetivo de que te envidie. Entonces el día de que nadie te preste atención, ¿de dónde vas a sacar el ímpetu para poder lograr las cosas que quieres? Porque ya no tienes absolutamente a nadie que te envidie. E incluso eso te conlleva a juntarte con personas que no se concentran en lo suyo y que simplemente tienden a permanecer por debajo de su nivel, de su propio nivel y alcanzar las cosas. Si te gustó el mensaje de la semana de hoy, deja tu comentario más abajo, dale like y dale click a la campanita para recibir notificaciones inmediatamente pongamos videos, tanto como para las meditaciones como para las distracciones, cada semana. Y eso es todo. Ya vete. Ya, nada.